voy a grabar la clase, ¿cierto? Evidentemente, porque después del fin de semana me voy a dedicar a comprimirlos, subirlos, y les compartiría también el link al correo que ustedes mandaron, ya para que yo les voy a mandar un correo al correo curso, y ustedes lo puedan ingresar a los videos que yo voy a subir a mi Drive personal, independiente de lo que haga el colegio, para que ustedes también puedan tener estas sesiones de clase, ¿ya? No se pierdan, obvio. Ya pues, chiquillos, chiquillas, entonces la idea es seguir trabajando con el tema de la varianza, la desviación estándar, que recuerden, son medidas de dispersión, es decir, nos dicen cuán dispersos eh, o cuán homogéneo, por así decirlo, cuán parecidos vienen a ser los valores, ¿cierto? Y por ahí, si mal no estoy, creo que dije que hoy día veríamos el coeficiente de variación, es decir, ver cuán dispersos o cuán homogéneos son los valores, ¿ya? Pues déjame revisar un poquitito. Sí, veríamos eso. Tenía por ahí anotado. Uy, se me olvidó esto. Tenía por ahí anotado el tema del coeficiente de variación. Déjenme verlo por acá, chiquillos. Dame un segundito. Que acordarme es como un poco complicado. Sí, igual son hartas formas. Aquí está. A ver si yo sabía. Chiquillos, chiquillas. Claro, ustedes me decían, o sea, ustedes se preguntarán, no sé si salió la pregunta, pero claro, nosotros hablamos de datos que pueden ser homogéneos o heterogéneos, ¿cierto? Eso quiere decir que si los datos se parecen, son muy cercanos a lo que es el promedio o son bien dispersos a lo que es el promedio. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de variación que nos ayuda a determinar y decidir si la muestra es homogénea, es decir, los datos son parecidos, o es heterogénea, es decir, los datos son más dispersos respecto a la media, porque recuerda que esto es respecto al promedio, ¿ya? Y ese es el coeficiente de variación, el cual vas a necesitar lo que es la desviación estándar, vas a necesitar lo que es el promedio y multiplicarlo por el 100%. ¿Ya? Entonces, en este sentido, voy a cambiar de camarita para que ustedes lo vean. Y llegué al lado de acá, evidentemente. Y entonces, nosotros vamos a conocer hoy lo que es el coeficiente de variación, ¿ya? Abreviado por último como CB, no currículum vitae, sino que coeficiente de variación, ¿ya? Y este CB se calcula como sigma partido en el promedio por 100. Pero usted se preguntará quién es sigma, o de hecho, quién es esto, porque eso es una letra griega, se llama sigma. Eso es la desviación estándar, ¿ya? Esto hace referencia a lo que es la desviación estándar. Y esto hace referencia, recuerden, a lo que es el promedio, ¿ya? Acá nosotros vamos a tener dos casos. Si el coeficiente de variación es menor que 33%, entonces podemos decir a ciencia cierta que los datos son muy homogéneos. Es decir, los datos se parecen entre sí y están muy cercanos a lo que es el promedio, ¿ya? Y de hecho, si mal no estoy, era menor o igual también, puede igualar a lo que es el 33%. Pero si el coeficiente de variación ya te da un valor mayor de lo que es el 33%, entonces, ¿cierto? La muestra se le llama heterogéneo. Es decir, los datos son muy dispersos respecto a lo que es el promedio. Ya recuerda que eso estamos viendo, que según un promedio, estamos viendo si los datos son muy alejados a él o están bien cercanos. Y eso es lo que hace las medidas de dispersión. Por tanto, podríamos tomar un ejemplo de lo que hicimos el día de ayer, ¿cierto? Digamos que teníamos la siguiente desviación estándar. Acá yo tengo los datos del día de ayer, ¿cierto? Algunos me hicieron el ejercicio A, otros me hicieron el ejercicio B. ¿Se acuerdan de ese? Ya vamos a tomar uno de ellos. Digamos que la desviación estándar del primer ejercicio nos había dado 38,16, la raíz de eso, es decir, 6, algo. Pero dejémoslo en esto, ¿ya? Entonces, la desviación estándar del ejercicio de ayer era el resultado de la raíz de 38,16. Ya, insisto, si lo calculas, eso vendría a ser a 6, algo, que nos daría un decimal más o menos grande. Y el promedio de más del ejercicio de ayer nos dio 12,8, ¿cierto? Entonces, dándonos el promedio, el 12,8, y la desviación estándar, ¿cierto? El 36,6,
nosotros podemos calcular lo que es el coeficiente de variación. ¿Ya? Dame un segundito, 12,8. Y determinaríamos así si la muestra es homogénea o si la muestra es heterogénea, ¿ya? Para ello entonces, ¿cierto? Utilizando idealmente una calculadora, el coeficiente de variación para este caso va a ser desviación estándar, pero la desviación estándar de ayer era el resultado de la raíz de 38,16. Todo eso partido en el promedio, donde el promedio del ejercicio A era 12,8, y eso multiplicado por 100%, ¿ya? Y si lo llevamos a la calculadora, bueno, calculamos, ¿cierto? La raíz de 38,16. Lo dividimos en 12,8 y eso se va a multiplicar por lo que es el 100%. Y en ese sentido nos arroja lo que es un 48,26076629 y sigue, pero esto en porcentaje. Y esto, yo les pregunto, ¿es mayor o menor que el 33? Definitivamente, ¿cierto? Es mayor que 33%. Por lo tanto, para lo que era el ejercicio A del día de ayer, las muestras son heterogéneas. ¿Y por qué? Porque para este caso esto es mayor que 36, mayor que un 33%. Y según nuestro criterio, nos dice que si nos da mayor que 33%, la muestra es heterogénea, es decir, se alejan de lo que es el promedio. Pero si nos hubiese dado menor que un 33%, entonces hubiésemos dicho que en este caso sería más homogéneo. Pero ahora, insisto, las medidas de dispersión aquí están trabajando en base a lo que es un promedio. Ya tú tienes ciertos datos, por ejemplo, hay algunos datos que se pasan del promedio, otros que son más pequeñitos, otros que son mucho más cercanos, ¿ya? Pero lo que hace la medida de dispersión es tomar como un valor y decirte cuán dispersos son estos datos respecto a lo que es tu promedio. Entonces, a simple vista acá hay datos muy dispersos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros podríamos decir que la muestra es heterogénea. Sin embargo, si tú te encuentras en una situación en que tienes datos que son muy, pero muy cercanos a lo que es tu promedio, para esta ocasión, entonces esta muestra sería homogénea. ¿Por qué? Porque los datos se alejan muy, pero muy poquito, o de hecho hay datos inclusive que son igual a lo que es el promedio. Entonces, en este caso, aquí la muestra sería homogénea y aquí sería heterogénea. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros estamos evaluando, si es que los datos son muy dispersos, lo que es el promedio, o si es que son muy cercanos a lo que es el promedio. Y eso, ¿quién te lo dice o quién te lo afirma? Lo que es el coeficiente de variación, que se determina a través de la fracción o división entre la desviación estándar del problema y el promedio, y todo ello después lo multiplicas por 100. Ya ese resultado, si te da menor que un 33%, es una muestra homogénea, o si te da mayor que un 33%, es una muestra heterogénea. ¿Ya? Y claro, a raíz del ejercicio anterior, nosotros determinamos que, por ejemplo, el ejercicio A es una muestra heterogénea. ¿Por qué? Porque nos da un 48,26. Y eso es mayor que 33. Por eso es que decimos que es una muestra heterogénea. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, les pregunto, ¿se entiende cómo nosotros ahora podríamos determinar y decir a ciencia cierta cuándo una muestra es heterogénea o cuándo una muestra es homogénea? ¿Qué me dicen, chiquillos, chicas? ¿Sí? Entonces, les coloco aquí, ¿cierto? Lo que es el contenido que solamente lo de arriba, lo de abajo es un ejercicio. Es decir, puedes tomar un screenshot, una foto, aún así cuando yo arme la guía va a estar dentro de la guía, pero si tú lo quieres tener antes, tenlo antes, ¿ya? Porque vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar una muestra de 3 datos para que usted me determine el rango, la varianza, la desviación estándar y me diga si esos datos son homogéneos o si son heterogéneos. ¿Ya? Entonces, los datos son los siguientes y de hecho los saco de un ensayo PSU. Procedo a compartir. En este caso, ¿cierto? El ejercicio te pregunta cuál es la varianza del conjunto. Ya, este es un ejercicio tipo PSU que, insisto, van a ser 3 datos. Primero calculas el promedio, ¿cierto? Después calculas la varianza y tendrías la respuesta.
Pero yo lo que les voy a pedir no es solo eso, sino que les voy a pedir un par de cositas más. Que dada esa muestra, determines lo que es el rango, determines lo que es la varianza para dar respuesta al ejercicio, determines la desviación estándar y determines si la muestra es homogénea o si la muestra es heterogénea. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer más abajito? Bueno, más abajito yo les voy a escribir la fórmula, ¿cierto?, del coeficiente de variación que te permite determinar el cuarto punto. ¿Ya? Entonces, los dejo trabajar 8 minutitos, idealmente si lo pueden realizar rapidito, o por último lo vemos juntos, porque quizás alcancemos a ver este ejercicio. Ah, no, no, si tenemos tiempo, no dije nada. Ya, les doy 10 minutos para que terminen esto, ¿ya? Yo mientras tanto voy a escribir acá el coeficiente de variación. Es igual a... Bueno, acá no puedo hacer el sigma, así que les voy a escribir como desviación estándar, ¿ya? Entonces, este coeficiente de variación te ayudaría a determinar, ¿cierto?, lo que es si la muestra es homogénea o si la muestra es heterogénea. ¿Ya? Y más abajito entonces les voy a escribir que si el coeficiente de variación es mayor, o sea, menor del 33%, se trata entonces de una muestra bueno, al tiro atiendo el mensaje, un segundito para terminar esto. Ya, Benjamín, agradezco la preocupación y la información en internet. Ya, chiquillos, entonces, insisto, lo que estamos haciendo hoy día es determinar, evidentemente, bueno, esto es un ejercicio, ¿cierto?, PSU, acá te piden solo la varianza, pero yo ¿qué les pido? El rango, la varianza para dar respuesta, ¿cierto?, a lo que es el ejercicio, que es tipo PSU, les pido además la desviación estándar y si la muestra es homogénea o heterogénea. ¿Ya? Y para ello, para el último, ¿cierto?, la última parte, se determina con lo siguiente, ¿ya? A través del coeficiente de variación, que necesitas la desviación estándar partido en el promedio y ello multiplicado por 100 y te va a dar un porcentaje. Si ese porcentaje es menor a 33 o es una muestra homogénea, bendigo, y si la muestra es mayor que un 33%, entonces es heterogénea. ¿Ya? Yo también lo voy a hacer por mi parte para poder después comprobar resultados. E insisto, traten de no acortar decimales, ¿ya? O por último, ahí vamos a discutir si es que aproximamos o no para que todos lleguemos a lo que es lo mismo, ¿vale? Entonces, no te preocupes, Joaquín, yo también tengo BTR, gracias a Dios a mí no se me ha caído, pero entiendo que se cae ya, así que no te preocupes. Te pongo al corriente, Joaquín, lo que estamos haciendo es ver este ejercicio y determinar lo que es el rango, la varianza, la desviación estándar, y lo que vimos antes de que llegaras es cómo determinamos si la muestra al final es homogénea o heterogénea, y eso se determina a través de la fórmula que está acá abajito, el CB.
donde necesitas hacer una fracción o división entre la división estándar y el promedio de la muestra y multiplicar por 100. Y eso, si te da menor a 33, es una muestra homogénea, y si es mayor a 33, es una muestra heterogénea. ¿Ya? Pero de igual manera, más adelante lo vamos a revisar. Pero la idea entonces es que al menos me puedan desarrollar las tres primeras. ¿Ya? Ya, lo voy a revisar al tiro, Gabriel. Dame un segundito que, como estaba explicando, perdí un poquitito de tiempo, pero te respondo en 2 minutitos, ¿ya? Yo también lo estoy realizando y voy a hacer el paso a paso para que cuando le explique, revise esto, ¿ya? ¿Diste respuesta a lo que es la varianza, todo esto, respecto al ejercicio? ¿Cómo vamos los demás, chiquillos, chiquillas? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta? Apareció por ahí quizá una fracción y tienes que trabajar con fracciones, ¿van bien con eso? ¿Les cuesta?
Ya os doy 3 minutitos más y revisamos el ejercicio, ¿vale? Súper. A ver. Sí, Karen, se tiene que sacar el promedio, sí o sí. Porque recuerda que cada dato se resta con el promedio y se le va al cuadrado. ¿Ya? Si no lo tenemos, entonces, lamentablemente, no tendríamos con qué restar o operar. ¿Ya? Ya, ahora sí, tuve dudas, Gabriel, porque, claro, me dijiste que te dio eso, a mí me dio lo otro, por lo tanto lo volví a revisar y ahora sí me dio. ¿Ya? Sí, exacto, exacto, sí, me da eso. Ah, me lo van ahora, a ver, perdón, me lo van a... Excelente, muy bien la varianza, el rango, la desviación estándar. Y ahora lo último que le pido a Milovana, ¿cierto? Es si la muestra es homogénea o heterogénea. ¿Y qué necesitas ahí? Utilizar la desviación estándar, dividirla en el promedio de la muestra y multiplicarlo por 100. Y si ese valor te da menor que 33, es homogénea, o si te da mayor que 33, es una muestra heterogénea. ¿Ya? Gabriel, te respondo al tiro, ¿cuánto me dio? Sí, súper. O sea, claro, aquí como se cortaron números, te dio ese valor, a mí me dio otros decimales pequeñitos, pero claro, en definitiva apunta a lo mismo. Que eso pasa, claro, porque como la calculadora no es tan exacta en ese sentido, te corta algunos números, entonces los va modificando al final, ¿ya? Pero súper, eso da, perfecto, muy bien, Milovana. Ya, dame un segundito más, Gabriel, que estoy escribiendo los valores para que puedas comparar ahora tú también. Y los demás también, apoyarlos, chiquillos, es decirle que puedan hacer el ejercicio, que idealmente puedan comparar, realizarlo ahora, si se equivoca ahora, perfecto, no te preocupes, ya porque estamos practicando un contenido nuevo, ¿ya?
Ya, ahí está Gabriel, para que puedas comprar. Entonces tengo dos escáneres, perdón. Acabo de ver ahora su... Me escribió un signo de pregunta, pero no sé. Ah, si es periódico. Em, si puedes en la calculadora dejarlo como la fracción y trabajar la fracción sería ideal. Porque claro, si es periódico, uno diría ya, no sé, pues 1,555 ya lo deja como 1,55. Entonces, idealmente mejor hagamos el trabajo con lo que es conjuntamente la fracción, ¿ya? Porque la fracción nos incluye a todos. Si nosotros nos tomamos con el decimal y la calculadora te arroja 5 decimales, estás tomando 5 de un infinito, ¿ya? Sí, perfecto, súper. Entonces, hago el cateo, chiquillos, chiquillas, preguntándoles si es que vamos bien, si hay alguien que tiene algún problema, alguna duda, consulta respecto al ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Lo están desarrollando? ¿Qué es la idea? Sí, eso mismo pasó, Gabriel, así que descuida. Yo al menos en mi calculadora puedo ingresar raíces, fracciones, por lo tanto me va a dar eso, pero voy a tener en consideración cuando pregunte esto de los decimales, pero aún así, si llegas al resultado entero sin los decimales, el mismo, estaría perfecto. Catalina, súper, muy, muy bien, Catalina, excelente. Ya tengo a 3 personitas, al menos que me han respondido correctamente, que vamos bien al parecer. Por ahí hay algunos que todavía van a mitad de camino, así que eh, bueno, nos van a quedar 10 minutos, así que yo creo que nos vamos a quedar con este ejercicio. Así que doy 3 minutitos más y yo voy a esbozar, ¿cierto?, lo que es el ejercicio, que yo lo tengo desarrollado paso a paso para que ustedes puedan entender lo que hicimos y con esto quedarnos, ya con este ejercicio. Quizás si quieren les doy otro para que puedan realizar más adelante. Último, me preguntan el jueves cuánto podría haber dado, ¿ya? Y estaríamos, ¿ya? Sería con este ejercicio trabajar para poner en práctica lo de ayer, que era el rango, varianza, desviación estándar, y poner en práctica lo de hoy día para decidir si la muestra es homogénea o es heterogénea, ¿vale? Así que a las 12:08 reviso y le esbozo el siguiente ejercicio para ver si lo quieren desarrollar al tiro o más adelante. Pam, 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 tan, 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 tan.
¿ya? Hay otras tablas además que te dicen si las muestras son como muy homogéneas, si son solamente homogéneas, si son heterogéneas o muy heterogéneas. ¿Ya? Pero nosotros solamente nos vamos a quedar con el 33%. Ya no es necesario así como decir, no, son muy, muy parecidas. ¿Ya? Y lo otro también dejarlos para pensar de qué pasaría, por ejemplo, cuál sería la varianza, la desviación estándar respecto a una muestra en donde todos se parezcan. Por ejemplo, si mi muestra ahora no es 5, 8, 6, sino que sea 5, 5 y 5, ¿qué resultado me daría la varianza de la desviación estándar? ¿Alguien sabría por ahí pensando solamente? Eso da para pensar, ¿cierto? ¿De qué pasaría si es que eh, los datos, ¿cierto? Se parecen, son todos iguales. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo, me preguntan ahora por un 10, un 12 y un 8, que son, o sea, un 10, un 12 y un 16, que es la ampliación de cada uno de ellos. Que eso también hay una propiedad que nos va a servir más adelante, no la vamos a ver al tiro quizás, pero es para pensar, por ejemplo, porque nos pueden estar diciendo, ah, mira, la varianza de este conjunto es tanto, la desviación estándar es tanto. ¿Cuál vendría a ser la varianza y la desviación estándar de este otro conjunto? E insisto, usted solamente mirando dice, ah, pero este conjunto se le multiplicó por 2 y obtuvimos este otro conjunto. Entonces, no habría un cálculo que hacer, simplemente ocupar una propiedad y decir, ah, ya de inmediato esto es y esto otro es. ¿Ya? Que bueno, no la recuerdo en sí también, pero claro. Eso es, Gabriel, daría cero. Porque si todos los datos, por ejemplo, en este caso, si yo les digo ya, tengo una muestra de datos donde aparece 5 en 5 en 5, el promedio es 5. Por lo tanto, te dice, toma cada uno de los valores y réstalo con el promedio. Entonces tendrías 5 menos 5 al cuadrado, 5 menos 5 al cuadrado y 5 menos 5 al cuadrado. Donde la resta entre 5 menos 5 es 0, entonces tendría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y arriba entonces me daría 0. Abajo, claro, me diría partido en 3 porque son 3 datos que uso, pero aún así la varianza te daría 0 y la desviación estándar también te daría 0. Y de hecho el rango también te da 0. O quizás el rango no está determinado porque no hay un valor mayor ni un valor menor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando todos los datos se parecen, o vale decir todos los datos son igual a la media, entonces la varianza y la desviación estándar son igual a 0. ¿Ya? Pero claro, esa es la idea de darse un ejemplo así y pensar. Ya, chiquillos, chiquillas, nos queda entonces, bueno, me pasé un minutito, nos van a quedar, o sea, respecto al ejercicio, ¿cierto? Son las 12:09. Revisamos entonces, dejo de compartir acá la pantalla, permiso, y nos vamos a la vista al hablante. ¿Por qué? Porque claro, nosotros nos estaba pidiendo el ejercicio el tema de la varianza, desviación estándar, el rango y si una muestra homogénea o heterogénea. En ese sentido, entonces, nosotros teníamos tres datos, el 5, el 6 y el 8. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el rango, que recuerda es la resta entre el mayor valor y el menor valor. Y en este caso sería la resta entre el 8 y el 5, y eso nos estaría dando 3 como el rango, es decir, la diferencia entre ambos valores. Por otro lado, tenemos ahora lo que es la varianza. Y la varianza sí o sí, y aquí recalco, ¿cierto? Necesitas lo que es el promedio, por lo tanto es lo primero que yo calculo. O quizás lo calculas antes y lo vas a utilizar acá. La varianza, lo que tienes que tener es el promedio, que en este caso me dio 19 tercios, e idealmente acá no lo dejes como decimal. Trabaja en 19 tercios, aunque sea una fracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque claro, la varianza, que de hecho se anota como un sigma cuadrado, va a ser restar un dato, es decir, el 5 menos el promedio, y eso elevarlo al cuadrado, más el segundo dato, que es 6, menos el promedio al cuadrado, más el tercer dato, que es 8, menos el promedio al cuadrado. ¿Y por qué te digo, trabaja la fracción y no le tengas miedo? Porque, claro, va a contener todos los decimales y no me los vas a estar acortando. ¿Ya? Porque no sé cuánto me darían los 19 tercios. Dame un segundito. Claro, me estaría dando 6,3 periódicos, ¿cierto? Y en ese sentido, quizás me estás tomando, por ejemplo, 3, o sea, 5,3, es decir, 6,3, 3, 3, 3, 3, pero estamos olvidando un infinitez, ¿cierto?, de decimales que no están considerados. Entonces, idealmente trabaja las fracciones hasta cuando puedas trabajarlas, ¿ya? Y claro, ¿cómo operarías, por ejemplo, ese 5 menos 3, 19 tercios? Ah, bueno, dejemos el 5 enteros como una fracción donde su denominador sea 3. ¿Ya?
por ahí quizás algunos han hecho que 5 por 3 son 15, y si el 3 es el denominador, bueno, va a ser 15 tercios. Y sabiendo que la división de 15 tercios me estaría dando 5. Y lo mismo pasaría acá, por ejemplo, 6 por 3 son 18, y me quedaría entonces 18 tercios. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con tercios. Que 8 por 3 son 24, y como trabajamos en tercios son 24 tercios. Pero considera que ese 15 tercios, ese 18 tercios y ese 24 tercios son en definitiva el 5, el 6 y el 8 que nosotros estamos utilizando. Pero los convertimos, ¿cierto?, a fracciones. ¿Por qué? Para poder restar con el promedio, que en este caso son 19 tercios. Y en ese sentido, el primero me da menos 4 tercios, el segundo da menos 1 tercio, y el tercero da 5 tercios. ¿Y cómo desarrollamos esa potencia? Claro, el 2 eleva tanto al 4 como al 3, y ojo, como el negativo está dentro, esto siempre nos va a quedar positivo. Entonces, la repartición de el 2 va a ser 4 al cuadrado son 16, y 3 al cuadrado son 9. Entonces tenemos 16 novenos. Después lo mismo acá, negativo pero al cuadrado me va a dar positivo, y tengo que el 1 se eleva al cuadrado, y que el 3 se eleva al cuadrado, un noveno. Nuevamente acá que el 5 al cuadrado es 25, y que 3 al cuadrado es 9. Y acá fíjate que nos va a quedar sí o sí una suma con las mismas fracciones en el denominador, ¿cierto? Es decir, todas están hablando en novenos. Y cuando tenemos en todas el noveno o el 9 en el denominador, podemos sumar los numeradores, llegando a 42 novenos partido en 3. ¿Y por qué en 3? Recuerda que se parte la cantidad total de elementos, que tenemos entonces 3 elementos. Tenemos 42 novenos partido en 3. Y no sé si han visto los tutoriales Julio Profe, pero te dice, ya mira, deja la fracción acá abajo. ¿Por qué? Porque multiplicas los extremos y multiplicas los medios. Entonces, 42 por 1 me da 42 por 1, y 9 por 3 los puedes dejar abajo todavía sin multiplicar. ¿Por qué? Porque podría simplificar, por ejemplo, el 42 con el 3, y me queda 14 y acá abajo 1. Como ya no puedo seguir simplificando, entonces multiplico 14 por 1, 14, 9 por 1, 9, y así llegamos a que la varianza para el ejercicio son 14 novenos, que quizá usted me lo dejó escrito como 1.5555. Pero claro, el ejercicio, en este caso el de PSU, nos arrojaba en decimales, por lo tanto, tendríamos que dejarlo en fracción y no en decimal, y vendría a ser la alternativa B, al menos para el ejercicio. Pero nosotros seguimos nuestra búsqueda, ¿ya? Continuamos entonces, ¿por qué? Porque la desviación estándar, recuerda que es la raíz de tu varianza. Entonces, si tienes esto bueno, no tendrías por qué tener la desviación estándar mala. Entonces, la desviación estándar, anotada como sigma, va a ser la raíz de 16 novenos. Pero las propiedades de raíces te dicen que si tú tienes una fracción dentro, tú puedes separar en dos raíces, es decir, el 14 se lleva su raíz y el 9 se lleva su raíz. ¿Por qué? Porque la raíz de 9 la conoces y tienes que este es el valor de la desviación estándar. Pero, ¿cierto? Si usted lo trabajó o quiere dejarlo en lo que es un decimal aproximado, la raíz de 14 tercios nos estaría arrojando entonces 1.2472, 19, y que insisto, acá ya los decimales a varios les puede estar dando distinto. ¿Por qué? Porque quizás acá la resta me la trabajó como el 6,3 periódico, y ya acá entonces acortamos y nos daría un valor distinto con decimales, y nuevamente menos decimales, y llegaríamos a menos decimales. Pero la idea, insisto, que trabaja lo más que pueda las raíces, o trabaja lo más que pueda, ¿cierto? Las fracciones sobre todo, ¿ya? Entonces, insisto, el aproximado acá para la desviación estándar me dio eso, que si al menos tienes el 1,2, perfecto. Pero ¿qué más? Que nosotros ahora podemos decidir cuán parecidos o cuán distintos son los datos entre sí a través del coeficiente de variación. ¿Y qué necesitas? La desviación estándar, el promedio, que se dividan y los multiplican en 100. Yo acá mantuve, ¿cierto?, las fracciones. Pero si usted mantuvo los decimales, ¿cierto? No importa, quizás no le dará el mismo resultado, llegará con decimales distintos, pero aún así apuntan a que le daría 19, algo. Y ese 19, algo es menor que 33. Y al ser menor que 33, entonces la muestra es una muestra homogénea. Pero eso, ¿qué quiere decir? De que, claro, si yo tengo mi promedio acá situado en el 6,3 periódico o en el 19 partido en 3, ¿cierto? Es decir, este renglón, entonces el primer dato se sitúa en 5, el segundo en 6 y el otro en 8. Y claro, tú ves acá, pero la distancia es grande. Pero claro, si lo alejas, ¿cierto? Evidentemente terminarías viendo algo así, ¿cierto? En donde los datos
estarían bien cercanos, ¿cierto?, a lo que es su promedio. Por lo tanto, con un alejamiento tú podrías ver, ¿cierto?, de que la muestra vendría a ser homogénea. Si tú lo haces acá a escala, diría, ah, no, pero heterogénea. ¿Pero quién te lo decide? Te lo decidió lo que era el coeficiente de variación. Y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que significa que una muestra sea homogénea o heterogénea. Cuán cercanos son al promedio o cuán alejados son el promedio, ¿ya? Entonces, eso es, chiquillos, chiquillas, insisto, idealmente que trabajes con las fracciones y no le tengas miedo. Que si este lo dejaste como 6,33333, ¿ya? Ya vamos a tener decimales, un poquito de decimales menos que se van a ver contrarrestados acá. Entonces, mi idea es que trabaja en la fracción, trabájala, porque llegarías a los 14 novenos, donde 14 novenos, ¿cierto? Estarían equivaliendo a 1.5 periódico, ¿ya? Y que después, claro, sigue trabajando con el 14 noveno en la raíz y no con el 1.555, porque ahí estamos anotando 3 decimales de una infinitud de decimales. Entonces, trabaja lo que más puedas, y si quieres aquí me expresas, ah, mire, el aproximado es esto, pero trabaja con la raíz o trabaja con la fracción. Insisto, acá la raíz no vas a saber el resultado, déjala expresada. Y cuando llegues acá, cuando ya no sepas cómo trabajar la raíz ni estos valores, vas a tener que aplicar calculadora, porque hasta la misma calculadora te lo está dando, ¿ya? Milovana, ¿en qué sentido lo hizo diferente en la clase de ayer? Por ejemplo, no me trabajaste, por ejemplo, con el 19 tercios, sino que con el 6.3. Sí, o sea, es que puse ese 19 tercios, pero yo lo dividí y me dio con ese porcentaje. O sea, el ley se queda, po. Ah, Y ya, eso es pero igual todo ya, me dio el mismo resultado al final, pero no hice sí. esa cosa de la fracción. Ah, ¿Me claro, es que entiendes? insisto, claro, idealmente, mira, insisto, y aunque ustedes aunque ustedes me lo nieguen, trabajar con fracciones en teoría es más fácil que trabajar con decimales, ¿ya? E incluso tú acá tienes decimales que son infinitos y que no son periódicos. Entonces, la idea aquí es, para no perder parte de un valor, es que trabajes con las fracciones. Pero insisto, llegamos a los mismos valores porque lo acabo de ver cuando me los diste, y claro, te dije que quizá unos decimales nos dieron distintos, pero es porque nosotros vamos acortando quizás desde un inicio, y claro, llegamos a los mismos 19, pero quizás alguien le dio acá 7 o acá un 2, qué sé yo, pero aún así llegamos al mismo resultado. Pero esa es la idea, chicos, es invitarlos a que trabajen con las fracciones, a que refuercen también las fracciones, ¿ya? Eso es, chiquillos, chiquillas, lamento haberle quitado igual 4 minutitos extra, pero creo que no tenía más clase ahora, ¿o sí? Hasta la hora del almuerzo, después del almuerzo, no sé. Pero bueno, lamento haberle quitado estos 4 minutitos extra, pero insisto, chiquillos, la idea es esta, ¿ya? Ese era el procedimiento que les pedía: determinar el rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, que es el nuevo tema de hoy, y trabajarlos a través de esta ejercitación. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor me la hacen al correo, la hacen el día jueves o la próxima clase, ¿ya? Así que nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta el día jueves con PSU Matemática. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe.